Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo aire de justicia nos encuentra. A quien les habla, María Inés Velasco, y su fiel colaboradora y amiga, Melina Ione. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Muchas gracias por Bueno, estar. no, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, siempre resalto que para mí es un placer trabajar con vos y bueno, trabajar también para la asociación, ¿no? De abogados y abogadas de, de Buenos Aires, que con esta impronta de poder llegar a más personas y que nos puedan ver. Nosotras venimos de la radio y ahora estamos acá y podemos vernos y también pueden ver a nuestros invitados. Y bueno, hoy una invitada estrella, y ya invitamos a todos a que la escuchen a nuestra Sí, querida colega Judith. Bueno, presentar a vos, que la conocés hace más tiempo. sí, la verdad que un placer. Judith Malamud es abogada, es especialista en derecho de autor y justamente en su rol determinante en la comisión de la materia, en la comisión de derecho de autor, ideó una actividad que por supuesto estuvo también a pulmón de la comisión, pero básicamente la idea se desarrolló en la cabeza de Judith y después el seno de la comisión, por supuesto que la aceptó y fue un éxito. Presento entonces a Judith Malamud, abogada, especialista en derecho de autor, amiga de la casa, amiga personal. Gracias, Judith, por estar una vez más en Aire de Justicia. Hola a todos, hola María Inés, Melina, mucho gusto, que no nos conocíamos. Gracias por la invitación a la Comisión de Derecho de Autor, que bueno, me designó a mí para, para compartir esta tarde, mañana, noche con ustedes. Claro, para que quien quiera escuchar o ver el programa pueda hacerlo en el momento que mejor le parezca. Por eso también es interesante que todos nuestros encuentros estén luego en la red de nuestra Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Eh, Meli, ¿te parece que hagas la presentación de lo que fue esta jornada tan interesante para la ABA y para todos quienes quieran saber del tema? Sí, la verdad que la jornada, como lo hablábamos fuera del aire, fue sumamente novedosa, no solamente por el trabajo en conjunto, como lo pensó Judith, sino también porque, bueno, cómo pensar a los derechos de autor desde el derecho de la mujer y el derecho civil me parece sumamente novedoso, porque en el programa anterior, como le comentábamos a Judith, a nosotros nos visitó Sandra, la presidenta de la Comisión de Mujer, y nos dijo de lo valioso que había sido tu aporte a la hora de pensar estos derechos de autor desde la mirada de género, ¿no? Cómo uno se le escapa en la práctica profesional estos espacios donde la mujer, ¿no?, que queda vulnerada. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se te ocurrió a vos la jornada? ¿Cómo la pensaste? ¿Con qué te encontraste en la práctica que te hizo pensar que era necesario visibilizar esto en la práctica, ¿no? Bueno, en verdad no fue en la práctica, sino fue a partir de la lectura del Código Civil y Comercial. Eh, Todos empezamos a estudiar de nuevo a partir del 2015, los que tenemos algunos años, y que ya teníamos un largo recorrido con el Código Civil. Bueno, nos topamos con una nueva terminología, una nueva diagramación, una nueva estructura del código. Está todo como ordenado pero repartido, entonces realmente parecía muy difícil. Y empecé a mirar particularmente qué sucedía con los bienes propios y los bienes gananciales en el ámbito del régimen patrimonial del matrimonio, fundamentalmente en el régimen de comunidad, y vi que ya la terminología usada le faltaba pulir, a pesar de haber contado con muchos recursos para escribirlo, revisarlo y reverlo. Desde el punto de vista del derecho de autor había fallas terminológicas que no se compadecían con el estado de evolución del derecho de autor. A modo de ejemplo, por ejemplo, nosotros ya no decimos propiedad intelectual para referirnos al derecho de autor, decimos derecho de autor, porque el derecho de autor es un instituto dentro de la propiedad intelectual.
dentro de la propiedad intelectual están las marcas, las patentes, los derechos de autor, que son los derechos de quienes desarrollan semillas, para decirlo muy rápidamente, bueno, los diseños industriales, los modelos industriales, una cantidad de cosas. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, no nos referimos específicamente a derecho de autor, a pesar que la ley 11.723 se llame Ley de Propiedad Intelectual. Y cuando uno va a leer la categorización de los bienes propios en el Código Civil y Comercial, vemos que aparece, por ejemplo, la palabra obra intelectual, con lo cual ahí ya te hace mucho ruido. Digo, en un primer abordaje. Y luego otras cuestiones más específicas que tenían que ver desde qué momento o cuándo una obra es considerada propia y cuándo es ganancial, ahí se abriría a partir de una técnica legislativa un poco deficiente, vi que esto yo sola no lo podía entender, ni llegar a alguna conclusión. Entonces, bueno, parece mentira como van pasando los años y el tiempo en la vorágine del trabajo, es que esto es para debatirlo con los civilistas, porque nosotros solos no podemos. Y recuerdo que se hizo una actividad en la comisión, en el Instituto de Derecho de Autor del Colegio de Abogados, del Colegio Público, y bueno, como que era como muy incipiente, pero que seguía faltando el hueco, faltaba un poco la explicación. Y cada vez que uno lee, se va generando como más cuestionamientos, más interrogantes. ¿Qué quisieron decir? Y como tampoco hay una exposición de motivos muy clara y muy determinante, dije, esto tenemos que hacerlo, hay que juntarse con los civilistas y que nos expliquen un poco qué dice la norma. Bueno, lo propuse en la Comisión de Derecho de Autor de la ABA, pero siempre uno está también como con urgencias o debates por ahí un poco más novedosos, y en verdad no es algo que importe mucho, si es propio, si es ganancial, ya no es algo que a los autoralistas les importe mucho, y tampoco a los civilistas, porque no vislumbran la importancia que puede tener ese bien activo, intangible, en un patrimonio. Entonces, estábamos que a ninguno le interesaba demasiado. Y a principios de este año dijimos, bueno, basta, este año la Comisión de Derecho de Autor tiene que hacer, no sé, 3 o 4 reuniones académicas abiertas, un poco lo que se estuvo haciendo durante la pandemia, que había muchas comisiones que muy generosamente abrían el Zoom y contaban desde, bueno, cómo te organizás el día en el estudio, que estuvo buenísimo, cuántas horas trabajás por día, bueno, cosas muy, muy colaborativas y de muy buena onda, como dicen los chicos. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que salir sí o sí. Y hablé con una amiga que es especialista en derecho de familia, le gustó mucho la idea, pero estaba como muy ocupada el primer cuatrimestre. Quedamos para el segundo cuatrimestre, ya cuando estábamos tipo junio, dije, bueno, hola, estamos acá. Y ya empezó que no podía, que sí podía, que tenía algunas cuestiones personales, particulares, y me derivó a otra amiga, que también empezó a tener problemas, y yo digo, pero acá, ¿qué está pasando? Porque mientras tanto iba avanzando el año, y yo ya veía que la fecha propuesta, que era originariamente agosto, no llegábamos ni que apareciera alguien así caído del cielo. Y María Inés me vino a salvar, ella es muy modesta, re modesta, y me presentó a Sandra González, que digo, puede Que se ser que la la idea sea juega, mía, pero ¿viste? la gestora también de todo esto es María Inés. No, aparte se la juega, porque vos le venís con esto y no es que se queda con no entenderlo, sino que Sandra te invita, ¿viste?, a pensar, a decir, bueno, pará, lo voy a investigar, voy a consultar. Bueno, eso tiene la Sí. comisión también, ¿no? Así La es. asociación, perdón. Sí, la asociación. El trabajo conjunto de las comisiones es eso. Es como, y te permite como entrar en la cabeza, porque uno realmente está como ya seteado para escuchar desde su propia terminología. Cuando ustedes decían, por ejemplo, recién, bueno, así cada uno lo puede escuchar, el programa, más tarde, más temprano, y yo decía, bueno, ¿saben lo que es eso desde el punto de vista de derecho de autor? Se llama el derecho de puesta a disposición.
es esto, para que el público acceda al contenido protegido desde el lugar y en el momento que cada uno quiera. Pero como que uno escucha siempre desde su propio área de trabajo. Desde su propia especialidad, inclusive, claro. Absolutamente, sí. Sí, yo tengo una colega que dice que los especialistas somos los que sabemos cada vez más de cada vez menos. Totalmente. ¡Qué horror! Totalmente. Pero es verdad. Y bueno, es que es así, cada vez menos. Y te parece que es cada vez menos. Bueno, y fue muy, muy loco porque hablamos con Sandra y dice, sí, pero acá yo sola con la Comisión de la Mujer no alcanza, tenemos que llamar a alguien que sepa, ¿viste? Cuando parecía que, bueno, nos tenemos que seguir subiendo al barco con más personas, y ahí también mi amiga Marinés Velasco me contactó con Ana María Carrasco, hermosísima y bellísima persona, una maestra, pero realmente se nota su docencia desde que empieza a hablar, es realmente un encanto, esa gente que sabe tanto y lo puede transmitir de una manera tan cordial. Entonces, bueno, ya teníamos el equipo, porque en verdad... Eso también es una nueva corriente, Judith. Viste que nosotros venimos de una formación en la cual la formación académica tiene que ser seria, tiene que ser una formación estricta, y estamos pasando por una etapa en la cual la importancia está dada en que el derecho sea de la manera más llana posible, para que lo pueda escuchar un especialista o lo pueda escuchar cualquier persona, porque en definitiva es importante también que todos sepan de este tema para poder comprender la dimensión. Entonces, sí, es un poco la accesibilidad, ¿no? No, y el lenguaje claro que se está propiciando en las sentencias, ¿no? Hay como un trabajo para posibilitar el lenguaje claro. Así que bueno, así como teníamos los 3 ejes un poquito armados, y cada una, tanto Sandra como Ana María, llevaron a sus propias comisiones la propuesta, para que, bueno, la aceptaran o no, y a su vez designaran quién iba a exponer. Finalmente, tanto la Comisión de la Mujer designó a Sandra González, como la Comisión de Derecho Civil designó a Ana María Carrasco. Así que estaba buenísimo porque éramos 3 mujeres, un poco rompiendo estas cuestiones de género tan masculinas en las actividades. Y algo que no conté, que es muy de la cocina, cuando yo veía que las especialistas en familia no querían tocar el tema, yo digo, pero ¿qué es lo que pasa que no quieren acceder a esto? Ustedes me preguntaron si yo había tenido algún caso. No, todavía no, pero digo, el día que salga el caso va a ser un reverendo en tuerto, porque nadie va a saber cómo mirarlo, cómo abordarlo. Entonces mi idea era tratar de prevenir esa no digo hecatombe, pero puede llegar a ser un gran conflicto. Y lo que pasaba con las especialistas en derecho de familia es que, bueno, a algunas no les interesaba el tema, o sea, lisa y llanamente. Y también, bueno, había una cuestión a veces es una cuestión de dinero, porque uno, siempre está el dinero detrás, o las pasiones amorosas o el dinero, siempre son como 2 pulsiones que mueven a la gente a hacer cosas. Bueno, es esto, no se visualizaba, y no se visualiza tampoco a uno, exacto, porque una charla o una jornada no modifica paradigmas muy arraigados. Bueno, y entonces así surgió. Nos pusimos de acuerdo en, bueno, en la coordinación, quién coordinaba la mesa, quién habla primero, luego, cómo íbamos como desarrollando el tema y articulándolo desde distintas miradas. Y lo que también es interesante es que a la hora como de diseñar el afiche fue un punto, digo estas cosas de cocina porque son muy
muy ricas en lo que No, nos y aparte interesa. es el trabajo en equipo y entre comisiones, ¿no? No es lo mismo cuando vos estás organizando una jornada desde tu comisión, que bueno, es más fácil ponerse de acuerdo, bueno, desde cómo lo vas a presentar, en qué vas a ahondar, qué omitir. O sea, cuando estás trabajando con 3 equipos distintos, primero que es genial que hayan tenido una línea de trabajo, por lo que vos contás es, una propuso un tema, ya se fueron alineando todos, que eso es un montón, más mujeres. Para los, Sí, viste que los hombres siempre dicen que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, ahí tenés no, que no, 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 para nada. no. Lo que sí es difícil es, bueno, como, a ver, el afiche tiene que ser, digo, la promoción de la actividad tiene que tener algo atrayente, porque sabemos que Bueno, después de la pandemia todo el mundo tiene cierta pereza o cierta, no sé, una, no sé, como decir, no nos es tan fácil movernos y salir, ¿no? Es la inercia a lo mejor de sentarse y mirarlo por Zoom y no trasladarse hasta determinado lugar. Entonces, bueno, la promoción de la actividad tenía que ser atrayente, pero a su vez teníamos que estar todas las áreas involucradas. Entonces, eso estuvo un poquito, nos llevó, no les miento, 1 hora y cuarto a hablar con una de las colegas, porque tenía que estar, algo tenía que estar de todas las comisiones, y si bien estaba, no terminábamos no nos terminábamos como de escuchar en lo qué necesitaba cada una. Y fue muy interesante, porque, digamos, todo con muchísima cordialidad, muchísima eh, respetuosidad y compañerismo, pero como que hay cosas que a uno se le pasan y que la otra persona, ¿no? Que está como con una mirada muy específica en otro tema, podía advertir que no estaba. Entonces, bueno, logramos ponernos de acuerdo y eso la verdad que estuvo Aparte muy... me encanta esto que contás, porque justamente es muy interesante que era un tema que sí estaba en tu cabeza y en la cabeza de la comisión hacía tiempo, pero no era lo que le había pasado a las presidentas de las otras comisiones, ni a los integrantes de las otras comisiones, y sin embargo, poder lograr aunar conocimientos, inquietudes y conclusiones, o a veces no hay conclusiones, sino que hay preguntas, pero bueno, no importa, porque hay veces que uno también se tiene que animar a decir, me quedo con esta pregunta, porque no tengo la conclusión. Y es súper interesante. Entonces, digo, qué bueno, qué positivo. Y entonces ahora sí, metiéndonos en la actividad de, de lo que fue la jornada, me gustaría que comentes entonces ese proceso de primero conversación, preguntas, conclusiones, cómo Lo, quedó el lo tema. organizamos así, fue una exposición, en primer término hablé yo, como para dar como ya el- el primer empuje a la temática, luego hablamos desde el punto de vista de derecho civil con Ana María Carrasco, y luego desde la perspectiva de género. Y en verdad lo que sucedió fue que nos quedaron más preguntas que respuestas, ¿no? Porque la bajada del afiche decía, bueno, y tenía varias preguntas, y realmente el que iba a intentar responderlas no se fue con muchas respuestas, pero sí con muchas preguntas, porque en definitiva lo que nos sirvió, a mí particularmente, fue advertir que efectivamente el código está incompleto en este punto. Está incompleto, y lo que a mí me parecía un defecto legislativo, una falla de técnica legislativa, era así, es así. Hay brechas, hay gap, no es la brecha de género, pero hay un gap donde el intérprete va a decir, ¿y acá ahora qué hago? Por ejemplo, entonces, bueno, y las exposiciones fueron como, si bien todas las teníamos pautadas, siempre llegamos como muy justo al final, a la 1 hora y media que nos habíamos propuesto, y bueno, lamentablemente no tuvimos ese espacio de ida y vuelta para las preguntas. Fueron como las exposiciones súper valiosas, digo, no es que la de las compañeras. Y no llegamos a
ese rango de preguntas y de ida y vuelta, pero bueno, la gente que se acercaba estaba como muy contenta, muy agradecida, y eso en ese sentido fue muy bueno. ¿Y pudieron elaborar entre ustedes una especie de conclusiones? ¿Se dio ese espacio posterior, te hablo? Quedó como muchas cosas dando vueltas, ¿no? De hecho, después que hablamos también de acercarnos a Aires de Justicia, yo dije, pero está como para escribir algo, ¿no? Que bueno, están las notas de la charla, obviamente. Sandra González tiene un PowerPoint espectacular que hizo, completísimo, y realmente le dispararon un montón de cosas, hizo una investigación en lo que tiene que ver, por ejemplo, con porcentajes de publicación de las editoriales, ¿no? Las editoriales publican en un porcentaje muchísimo mayor a varones que a mujeres, cuando los libros de las mujeres son mucho más leídos que los de los varones. Y cambiar el seudónimo, que era una práctica que antes... Bueno, bueno, sí, no, sí. que antes no, quizás también, viste, en Europa, que que el editor tiene una vida más activa. Acá en Argentina, viste que los editores no tienen esa dinámica de trabajo ni esa presencia en los ámbitos culturales, te hablo. En otros países donde el editor, o ser editor y ser editora, es distinto. Muchas veces tienen que cambiar, y los escritores también tienen, y las escritoras tienen que cambiar, más que todas las mujeres, cambiar, las autoras. Sí, no tanto, claro, no tanto ahora ya como que se ha abierto mucho camino. Digamos, por lo menos hace unos 30 años para aquí, la cosa ya ha ido cambiando. Pero esto nos quedó, o por lo menos a mí, la sensación de, bueno, que hay que sentarse y escribir algo al respecto. Porque, bueno, para tratar de ir interpretando e ir completando el código, porque, como también decía Ana Carrasco, el Código Civil se fue completando con la jurisprudencia y con la doctrina. Muchas de las causales y muchos de los puntos que están incorporados en este artículo 464 del Código Civil y Comercial, que determina qué bienes son propios y qué ganancial, el propio el 464, fueron surgiendo la jurisprudencia. Entonces, indudablemente, ella con una visión como más clara y optimista entiende que esto se va a ir completando a medida que se sucedan casos jurisprudenciales y se pueda ir interpretando en lo concreto, en lo particular, algunas de las situaciones que puedan ocurrir. Y como para contarles, lo voy a leer el artículo porque es como así como un poco difícil para... Es digamos, donde están contemplados los derechos de autor en lo que tiene que ver con el régimen patrimonial del matrimonio, el régimen de ganancia de comunidad, está en el último inciso, que es el O, no es A, B, C, D, O, o sea que es el último ahí. Y dice que, por ejemplo, la propiedad intelectual, artística o industrial, primera falla legislativa, porque la propiedad intelectual es artística o industrial. Si la obra intelectual, otra nueva contradicción, la obra es artística, porque si es intelectual, no es obra, la obra solo es referida al derecho a autor. Ha sido publicada o interpretada por primera vez. La obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial, ahí ya vamos a la materia que no es de derecho a autor, han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. Entonces, acá ya tenemos propiedad intelectual, artística, industrial, un poco mezcladita, y luego, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez durante el inicio de la comunidad de bienes. Ahora, para que haya sido, digo, en una línea de tiempo, la obra primero es creada, ¿no?
y después se da a conocer al público. Eso tiene que ver con la publicación o la interpretación, en el caso, por ejemplo, de una obra musical. Se interpreta para llegar al público. Pero es una obra que ya estaba iniciada antes del, digamos, ya estaba creada antes del inicio de la comunidad. Pero, sin embargo, el código dice, es propia si la publicaron o la interpretaron después que está vigente la comunidad. Pero, ¿cómo es esto? Se contradice con algunos otros incisos del mismo artículo 464, que tiene que ver con que si una indemnización se originó, se percibe o se cobra vigente el régimen de comunidad, pero la causa es anterior, ese monto tiene carácter de propio, porque se originó antes del comienzo de la comunidad. Pero acá con el derecho de autor están haciendo algo diferente. ¿Cómo puede ser? La obra se creó antes, pero solo si se publica o se ejecuta, se interpreta durante la vigencia de la comunidad, en lugar de ser propia, que es el antecedente, pasa a ser ganancial. ¿Se entiende cuál es la contradicción? Porque, y además, depende de un tercero, que es un productor, un editor, quien va a determinar si la obra va a ser propia o ganancial. Cuando hay también otro artículo del código que dice que es de orden público esta calificación. Nadie puede modificar la calificación de bien propio a bien ganancial. Pero vemos que un tercero, como puede ser un editor, un señor Netflix, un señor Amazon, determina que se estrene determinada obra, por ejemplo una película cinematográfica, se estrena cuando el señor o la señora autor o autora ya están casados. Entonces, esa película no es un bien propio, es ganancial. ¿Por qué? Porque se estrenó o se publicó luego del comienzo de la comunidad de bienes. Y luego tenemos el otro artículo, que es el 465, cuando habla de define los bienes gananciales, y el primer artículo dice, los creados adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad, por uno u otro de los cónyuges. O sea, que para que sea ganancial tiene que haber sido creado durante la comunidad. Pero si fue creado antes de la comunidad, no sería ganancial, sería propio. Se contradice con el inciso O del artículo anterior. No habla de los creados, sino de los estrenados o publicados o interpretados luego de la vigencia de la comunidad. Acá ya tenemos una contradicción. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Es lo que no sabemos, porque también dice, bueno, siempre que no están incluidos en la enunciación del artículo 464, con lo cual también termina de confundir un poco más. O sea, todo lo que es verde menos todo lo que es verde, no sabemos qué color va a ser. Entonces esto que realmente me parecía como muy divertido, porque divertido y complejo de entender, porque esta categorización que yo les decía de los bienes, de los institutos de la propiedad intelectual, ya fue, digamos, hay tratados firmados por Argentina, 1969, que establecen esta terminología. Y los legisladores tuvieron a la mano estas normas. ¿Por qué no se la incluyó adecuadamente en el código? Bueno, no lo sabemos. Porque se podía haber hecho un poquito más prolijo y generar menos conflicto. Te hago una pregunta, Judith, porque entonces me parece que la pregunta que me viene saliendo todo el tiempo es, al momento de trabajo y de estudio de esta modificación en el código, ¿a ustedes les consta como especialistas si participaron del estudio personas que ustedes conocen que son especialistas? No participaron, y lo que nos decían desde el punto de vista de derecho civil es que para los civilistas esto es una cuestión zanjada. Ya está, no se debería hablar más. Todo lo que se genera durante la comunidad es un bien ganancial, porque antes eran propios. Antes el derecho a autor era siempre propio del autor. Y los productos, los frutos, más que los frutos de ese trabajo eran gananciales, pero siempre era un derecho propio.
Lo que quiso hacer la Comisión de Derecho Civil al tratar esta norma fue decir, no, 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 no. Cualquiera de los dos cónyuges que está dentro del matrimonio, para poder crear, para poder generar una obra artística, necesita sí o sí de la solidaridad, del aporte del otro cónyuge que realiza el resto de las tareas conyugales para que él se pueda dedicar a crear. Y por lo tanto debe ser ganancial. Es una decisión legislativa y está bien que así sea. Es como si dijéramos que el trabajo, ¿no? Un empleo no fuera ganancial. Si el trabajo que desarrolla cualquiera de los cónyuges es ganancial, la obra artística se equipara a esa misma situación. Entonces, eso fue lo que el camino, digamos, o el parámetro que decidió adoptar la Comisión de Derecho Civil. A partir de ahora, los derechos de autor son gananciales, vigente en la comunidad de bienes. Y no se discute más, y así lo pusieron, sin pulirlo. Entonces, esa fue la, digamos, eso sí sirvió para entender qué estuvieron haciendo aquí, con esta norma. Decidieron que, tanto fuera el varón el autor creador, la mujer la autora creadora, si se desarrolla, se crea, emerge durante la comunidad de bienes, es ganancial. Pero luego mezclaron esto, ¿no? De incorporar el tema de la publicación o la interpretación. Ahí ya debieron haberlo dejado, no sé, más limpio, más sencillo, más sencillamente expuesto, porque confunde. Y si lo tenían tan claro, algo falló en la transmisión, al plasmarlo en el papel, en la norma. No sé si te respondo a la pregunta. Sí. Vos sabés que, bueno, siempre desde la asociación intentamos estudiar los temas, y muchas veces las respuestas están en los diarios de sesiones, las respuestas están en lo que comentan quienes participaron de este estudio, y ahí uno puede entender, porque a veces la letra de la ley, la letra del artículo, no es tan clara, y cuando uno va al fondo de la cuestión, cuál fue la voluntad del legislador, ¿no? Si uno puede llegar a entender, seguramente puede entonces comprender más. Esto no quiere decir que sea inatacable, sino que por lo menos uno puede comprender esa voluntad y desde ese lugar hacer un análisis diferente. Sí, me respondiste la pregunta, te agradezco muchísimo, y entonces, como nos quedan pocos minutos, me gustaría, ¿cuál es la conclusión de la jornada? Por ahí, no tanto de las otras colegas, si es que tenés idea, pero sí desde la Comisión de Derecho de Autor. ¿Qué sentís vos que dejó esta jornada? Ya nos comentaste preguntas, pero bueno, como tenemos que ir cerrando el programa, sí, ¿cuál es la conclusión? Y la conclusión para mí, porque en verdad no hemos podido, digamos, no se ha reunido la comisión, seguramente lo hagamos la semana que viene, no hemos podido debatir al interior, digamos, analizar la jornada. Es un poco como que el derecho está vivo, ¿no? Es una ciencia viva. Y esto de intentar encajarlo, encorsetarlo en una norma, no sirve, no sirve. Entonces, eso digo, como reconectarse con, bueno, la norma siempre hay que interpretarla y buscar, meterse, pensarlo, y haciendo algo que es una suerte de interdisciplina dentro de la misma disciplina. Eso me pareció como lo más relevante. Y algo que no dije, pero que sí tenía que ver con la cuestión de género, que dijimos, nos queda corta la cuestión, luego, ¿no? La intervención de la Comisión de la Mujer, porque no se agota el género, ni las personas que están fuera de la tutela del Estado con las mujeres.
hay otras diversidades, otros géneros o no géneros. Y eso también desde la Comisión de Derecho de Autor, que no tenemos mucha noción de género, pero bueno, estamos al tanto y podrían trabajar ahí con la Comisión de Diversidad, que tienen esta exactamente, asociación, exactamente, totalmente. para poder abordar esos temas, y también me parece súper valioso, que ya que lo piensen es súper valioso, porque es pensar la otra edad, ¿viste? Empezar a trabajar en la otra edad del totalmente, otro. totalmente. No se agota con las mujeres, porque también hay matrimonios de mujer-mujer. Entonces ahí, digamos, no debería haber una desigualdad, pero puede haberla. Entonces, no es solo la Comisión de la Mujer, digamos, las mujeres, hay otros géneros, no sé si es la palabra otros géneros, pero otras miradas sobre cómo cada uno se autopercibe, ¿perdón? claro. Se percibe, Autopercibe. exactamente, cómo se autopercibe. Entonces ahí dijimos, uy, bueno, pero si seguimos como abriéndonos, no vamos a llegar a hacer la jornada. Así que bueno, la circunscribimos en esta ocasión a la Comisión de la Mujer, sin perjuicio de que podamos convocar a otras comisiones para otros temas, ¿no? Nos pareció, eso fue como la conclusión más interesante que me permite como extraer. Bueno, muy interesante, la verdad. Ya habíamos escuchado de esta misma jornada la experiencia de Sandra, que desde ya manifestó su agradecimiento, lo que había estudiado especialmente, que a ella no se le había ocurrido, las ventanas que le había ingresado en su cerebro y en la investigación. Muy interesante, muy positiva, y la verdad que esta charla también es muy productiva, porque tiene que ver con esto. Quisimos sentarnos a conversar con otras comisiones, y para poder hacer la jornada en un momento tuvimos que decir, bueno, hasta acá, porque si no, seguimos sumando y no vamos a poder concretar algo de lo que queremos. A futuro se puede hacer el año que viene, por ejemplo, una jornada con este mismo tema, con otras comisiones, y seguramente será igual de enriquecedor. Lo que siempre decimos en Aire de Justicia es que nuestra casa, nuestra querida Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, es un motor de pensamiento, de lluvia de ideas, de intercambios constantes, y que nos hacen crecer a todos. Esto es lo que le queremos hacer entender, y que lo puedan comprender nuestros oyentes, quienes nos ven ahora, y que por ahí dicen, ay, pero yo en mi estudio me siento tan sola, me siento tan solo. Y bueno, en nuestra casa siempre nos sentimos acompañados, y hasta hay veces que decimos, bueno, hasta acá abro la puerta porque no puedo seguir abriendo, porque no voy a poder concretar. Eso me pareció súper interesante, lo manifestamos mucho en Aire, ¿verdad, Meli? Sí, sí, aparte nos parece, siempre tener a alguien enfrente a favor o en contra es bueno para pensar, y creo que eso es lo que se vio en este trabajo que empezó a surgir, ¿no? Como que lo que vos tenías pensando, vino otra persona y como que fue superador, y creo que de eso se trata, ¿viste? Esa es la famosa triada, ¿viste? El 1 más el 2 permite que exista el 3, y ese 3 es lo superador, no necesariamente tenés que estar de acuerdo. Y lo que decimos también, Meli, muchas veces, que la mayoría de las personas piensan el derecho como el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, se agotó el derecho. Y en realidad hay tantas especialidades que nos hacen ver la protección de los derechos específicos, y que por suerte existen estas otras especialidades, y quizás alguien que vea este programa puede entender que esta consulta me puede servir a mí, le puede servir a una persona que yo conozco y que tenía esta consulta. Y bueno, justamente, la idea es que Aire de Justicia sea también el puente para que las personas comprendan lo noble que es nuestra profesión, y lo importante que es tener un abogado, una abogada de confianza para consultar,
Y especialista. Especialista en esa pregunta, en esa materia. Judith, un placer haberte tenido en el programa, un agradecimiento muy especial al presidente de la Comisión de Derecho de Autor, Alejo Barrenechea, que propuso el tema, te propuso a vos, y bueno, siempre es un placer recibir a los colegas especialistas porque nos enseñan, nos hacen aprender y nos hacen tener una mirada respecto de temas que, como en este caso, la verdad, debo reconocerlo, a mí no se me había ocurrido, y veo que es un tema muy interesante, y que bueno, será la jurisprudencia la que vaya zanjando estas consultas, o quizás en algún momento una ley particular en función de todo esto que se irá generando, que dirá, bueno, el legislador dirá, esto lo tenemos que volver a tomar y lo tenemos que definir más sanamente. Judith, ¿te falta hacer alguna conclusión o sentís que lo que querías comentar ya está comentado? No, agradecerles muy particularmente la invitación, siempre es un placer. He ido en otras oportunidades a la radio, ahí in situ, en persona, así que bueno, ya volveremos en algún otro momento. Totalmente. Les agradezco muchísimo nuevamente, y la verdad que me encanta lo que hacen, y cómo van estudiando también para recibirnos, ¿no? Eso es maravilloso. Sí. No, y nosotros súper agradecidas por eso, porque también, viste, nos vamos metiendo, y nada, el trabajo de producción, si bien lo hace Marinés, que es una grosa con eso, que siempre te tira los temas, y vos decís, pará, pero esto yo, ni se me hubiese ocurrido estudiarlo, ¿viste? Bueno, vamos. Sí. Aprendemos. Para nosotras, por supuesto, sí, como todo lo que se hace en nuestra querida casa, es gratuito, es ad honorem, es por amor a la profesión, por amor a que cada vez más personas sepan de la importancia del contacto con un abogado, con una abogada, porque queremos que nuestra profesión tenga un ingreso digno, y porque queremos que todas las personas tengan acceso a una consulta, que siempre es 1000 veces mejor que a un buen resultado en un litigio, siempre es mejor. Totalmente. La consulta. Esto es como un granito de arena que siempre estamos poniendo desde Aire de Justicia, que es uno de los canales de divulgación de lo que hace nuestra querida casa. Así que, Judith, una vez más, un agradecimiento inmenso al contenido de calidad que le brindás a Aire de Justicia. Al contrario. Gracias por haber venido. Melina Mabel-Chione, muchísimas gracias por siempre estar colaborando con el programa y dando tu aporte, que es súper valioso. Quien les habla, María Inés Velasco. Muchísimas gracias a todos, a todas, por escuchar, por ver Aire de Justicia, y prontísimo nos vemos con otro Aire de Justicia. Muchísimas gracias.